¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente aquí insistiendo. Problemas técnicos, ya saben ustedes, este tipo de alternativas de comunicación, de información también tienen sus contras. Entonces vamos a reanudar. Ahora lo estoy haciendo por el celular y a través del mismo también intentaré que ustedes puedan mirar las diapositivas, las láminas que eh, pues preparé en esta conferencia. Vamos a esperar un poco más a que se unan las personas e iniciaremos con esta sesión 1 de la primera temporada de diálogos interactivos. Como les comentaba y ustedes pudieron observarlo en el programa, pues la idea es que ante esta emergencia nacional de contingencia, pues podamos analizar y discutir algunos temas que pongo sobre la mesa a partir de algunas publicaciones que he hecho durante estos casi 10 años en los que me he dedicado a la investigación académica. Entonces el programa que ustedes miraron es la primera temporada, son 4 temas. El día de hoy toca trata de personas, el miércoles corrupción, también de otro texto que salió publicado a principios de este año, que se intitula Corruptos combatiendo la corrupción, que es una pregunta sarcástica, ¿no? Que intenta analizar críticamente el papel, la importancia del sistema de justicia penal para eliminar y reducir eficazmente este fenómeno que en realidad se compone de diferentes prácticas. Después vamos a tener el próximo lunes, también otro tema que va a ser hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, igual de un texto que en coautoría con el maestro Daniel Kunjama se publicó hace prácticamente 2 años. Y el miércoles que viene, o el miércoles de la próxima semana, será el tema de prevención social de las violencias o prevención de las violencias y el delito, igual derivado de un texto que también con el maestro Kunjama publicamos en 2014. Entonces la idea no es abstraer y hablar de cosas sin sustento, sin una charla de café, no, al contrario, es generar un análisis sobre temas ya muy específicos en los cuales yo he tenido la fortuna de publicar y que están disponibles a todas y todos, y pues a partir de ahí generar discusiones y reflexiones. Entonces, como les decía, el día de hoy toca al fenómeno de la trata de personas. Voy a para que ustedes puedan mirar las diapositivas. Ahí ustedes miran la primera diapositiva. Como les decía, es la primera sesión de la primera temporada de diálogos interactivos, la criminología frente a la trata de personas. Como les decía, cada una de estas sesiones va a estar basada en un tema, sí, pero de un tema que también está basado a su vez en libros publicados, en artículos, en capítulos publicados. Y en esta ocasión son 2 textos, uno de ellos que está en su segunda edición, que se intitula El fenómeno de la trata de personas, el cual escribí junto con la maestra Olga Noriega Sáenz, investigadora del INACIPE, ex comisionada de la CEAP, ¿no? También un saludo donde quiera que esté, fraterno. Este es un texto, como les decía, ya va en la segunda edición, El fenómeno de la trata de personas, editorial INACIPE. La primera edición fue en 2016 y la segunda en 2019, si no mal recuerdo. Entonces ustedes pueden adquirirlo, pues, en primer lugar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahora ya tiene la opción digital, ustedes pueden pedir el libro y les llega a su casa. O también en otras librerías como Ubius, como El Sótano, Gandhi, también pueden encontrar esta obra. Y por otro lado está este libro intitulado Trata de Personas, un acercamiento a una aproximación a la realidad nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. En ese libro, que fue publicado igual en 2018, finales de 2018, prácticamente 2019, que también ustedes, este sí lo pueden encontrar ustedes gratuitamente en la red, solo googleenlo así como está
y les va a salir disponible para descargarlo. En este libro escribí junto con el doctor Casillas, el Rodolfo Casillas, investigador de la Flaxo, profesor investigador de la Flaxo, un artículo que se denomina Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de Estados Unidos, México y Centroamérica en materia de trata de personas. La idea ahí era un poco analizar los marcos jurídicos, el tipo penal, los presupuestos administrativos, los presupuestos políticos, el presupuesto, en fin, diversos elementos que obviamente dan como conclusión que el fenómeno se trata o se combate de manera local y no de manera regional, que ese es uno de los puntos de las propuestas que nosotros damos en ese texto. La trata de personas en una de sus vías más importantes, pues principalmente se genera a partir de la delincuencia organizada, y en ese sentido pues es un fenómeno mundial, es un fenómeno regional que en ese sentido debería de atacarse de igual forma. Sin embargo, tenemos pues de entrada marcos jurídicos heterogéneos. No es lo mismo cómo se tipifica en El Salvador que en México o en Estados Unidos, y eso es un poco lo que analizamos en ese texto. Entonces, a partir de estas tres publicaciones o de estas dos publicaciones, pues se genera este tema, ¿no?, de la primera sesión, de la primera temporada, diálogos interactivos, la criminología frente a la trata de personas. Al igual que la vez pasada, el día viernes, quien pudo seguirnos, quien pudo comentar, un poco es que yo dé una introducción, algunos elementos muy breves. Trataré de no excederme en el tiempo como el viernes, pero digo, es un poco para también poner sobre la mesa algunas discusiones, algunos elementos, y después, posteriormente, pues sí, ya pasar al diálogo interactivo, algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan y que trataré de responder. Entonces, en esta primera etapa de exposición introductoria son tres aspectos, tres apartados. Por un lado, la trata de personas, que es el concepto, la definición. Por otro, cómo la criminología nos puede ser de mucha utilidad para analizar el fenómeno de la trata de personas. Y finalmente, la criminología de la trata de personas en México, en el cual pues miraremos algunos elementos, algunos aspectos importantes, perfiles, modalidades, tipología por contexto, tipología por victimario, por víctima, en fin, puntos ya muy específicos que nos den un panorama de cómo está la trata de personas en nuestro país. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la trata de personas? En realidad es uno de los temas más puntillosos, sigue siendo uno de los obstáculos de por qué no se enfrenta de manera exitosa, de manera efectiva este fenómeno, y es que hay una diversidad de definiciones, una complejidad en el mismo fenómeno, y es así que por eso es que empezamos con este apartado, ¿no?, este punto de qué es la trata de personas. Aquí ustedes ven en la lámina dos definiciones. La que está arriba, en el lado superior, es la definición internacional que deviene del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, que pertenece a su vez a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. Fíjense que a nivel internacional es muy interesante, prácticamente tuvieron que pasar 100 años para que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en qué es la trata de personas. Desde 1903, 1910 empezaron los primeros tratados, las primeras convenciones internacionales a definir qué es la trata de personas, pero no fue sino hasta el 2000, año 2000, que Naciones Unidas pudo llegar a un acuerdo con los países, con los estados, para tener un concepto ya mucho más objetivo de lo que es la trata de personas. Y abajo ustedes tienen del lado inferior la definición nacional, que es de la ley general vigente en la materia, que se publicó en 2012. Ustedes pueden observar que hay colores, ¿no? Que esto es intencional. Yo coloreé los elementos de la trata de personas. Ya veremos más adelante cuál es el punto aquí. Entonces, pasemos primero a la definición internacional, que, como les decía, es del Protocolo de Palermo, así se le denomina, puesto que fue firmado en esa ciudad. Y nos dice que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder, en fin,
con fines de explotación. Esta explotación, dice el protocolo, incluirá como mínimo prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre o extracción de órganos. Es así que tenemos 3 elementos, nos dice el protocolo de Palermo, que conforman el concepto de trata de personas. Las acciones, que son las que ustedes miran en color rojo, que tiene que ver con la captación, con la recepción, con el traslado, el transporte de personas. El segundo elemento son los medios, que están coloreados en azul, ya sea a través de la violencia, a través del engaño, a través del aprovechamiento de una vulnerabilidad, del engaño, del fraude, en fin. Y los fines, que están coloreados a su vez en verde. Es en ese sentido el fin principalmente la explotación humana, y esta explotación humana pues se conforma de diversas prácticas, como puede ser el tráfico de órganos, como puede ser la explotación sexual, la pornografía, el turismo sexual, el trabajo forzado, en fin, tenemos un montón de prácticas, de finalidades de la trata de personas. Entonces, de esta manera, el protocolo nos dice que la trata de personas se compone de esos tres elementos del tipo penal: las acciones, los medios y los fines. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Si ustedes miran la definición inferior, pues se darán cuenta que hace falta el color azul. Y esa es una de las críticas que se tiene a la legislación en la materia a nivel nacional. México ratifica el protocolo de Palermo, del cual surge la definición que tenemos arriba, en 2003. Y no es hasta el 2007, 4 años después, que surge la primera ley federal para prevenir y sancionar la trata de personas. Desafortunadamente esta ley tenía muchas críticas, muchas deficiencias. Una de las principales era que no combatía la trata de personas a nivel interno, sino solamente en 4 supuestos: cuando tuviera relación con servidores públicos, cuando estuviera inmiscuida la delincuencia organizada, o cuando se generara aquí y tuviera efectos en otro país, o al revés. Entonces había una gran impunidad de la trata de personas interna, que se supone desde Naciones Unidas, desde 2005-2006, es la trata de personas mucho más importante. Y es por eso que en 2012 se generó una nueva ley, que es la Ley General, la cual tiene también muchos errores, así como tiene muchos aspectos positivos, pues también tiene deficiencias, y una de ellas pues es que precisamente rompe con el tipo penal que marca el protocolo de Palermo, del cual México es firmante, ratificante. ¿Qué hace? Repito, rompe el tipo penal quitando los medios y poniéndolos como agravantes. ¿Por qué lo hace? En ese entonces, principalmente esta ley de 2012 es generada por diversas organizaciones de la sociedad civil que pues ponían sobre la mesa la importancia de la trata local, el que no se estaba investigando, el que había muy pocas sentencias, el que había muy pocas investigaciones. Pero entre las justificaciones o entre los motivos que ellos decían de por qué había pocas sentencias, pocas investigaciones, era que el Ministerio Público no podía probar los medios, como el engaño, como el abuso de poder, como las amenazas, como la violencia física, la violencia psicológica. Y es así que diversos grupos lo que deciden es quitar los medios comisivos y ponerlos como agravantes para aumentar las sentencias. Y en efecto, desde 2012 México ha aumentado de manera considerable sus sentencias. Pero ¿cuál es el problema ahora? Pues que no se está combatiendo ni desde la propia ley la trata de personas, sino solo los delitos en materia de trata de personas. Porque si tú le quitas un elemento que nos dice el protocolo de Palermo es fundamental para entender que es trata de personas, pues ya no es trata de personas. Ahora tenemos solo acciones y fines, como ustedes pueden ver en la parte superior: captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Y entre ellas vuelven a repetir un poco lo que decía el protocolo de Palermo, pero también añaden otro tipo de prácticas, como por ejemplo la utilización de menores en actos delictivos, o la experimentación biomédica, o el matrimonio forzado, en fin, otras prácticas como finalidades de la trata de personas. Pero volvemos a lo mismo, el punto es que quitaron los medios comisivos y eso rompe con la lógica, con la esencia de la trata de personas. Ese es uno de los puntos importantes que hay que mirar cuando definimos qué es la trata de personas. Desafortunadamente en México pues tenemos un tipo penal contrario a los tratados internacionales. Pero lejos de esta
estos caminos, estos empedrados, ¿no? Caminos empedrados jurídicos que muchas veces, pues, si bien es cierto, tratamos de explicar de manera clara, pues siguen siendo como muy oscuros, ¿no? Entonces aquí tenemos una definición que yo pongo como más social, más coloquial de lo que es la trata de personas, lejos de los artículos y de las leyes que vimos en la anterior lámina. ¿Qué es la trata de personas? Podemos definirlo de manera muy sencilla. Vean, cualquier persona, aquí es muy importante entender cualquier persona. Fíjense, en los años 40, 50, estos instrumentos internacionales contra la trata de personas subrayaban mucho que era trata con mujeres. E incluso el protocolo de Palermo, como les comentaba, es un protocolo contra la trata de personas, especialmente contra las mujeres y niñas. En efecto, hay un patrón muy importante de género en la trata de personas, pero eso no quiere decir que solo sean tratadas las mujeres y las niñas, o que solo el fin sea sexual. Es prácticamente un fenómeno que puede atacar, que puede ser utilizado en contra de cualquier persona, sea una niña, un niño, un adolescente, un joven adulto, adultos mayores, de cualquier clase social, sin importar la preferencia sexual. También hay un fenómeno muy importante contra la comunidad LGBTQA, ya lo veremos más adelante en nuestro país. En fin, cualquier persona que en contra de su voluntad es privada de su plan de vida con el fin de cosificarla. Esa es una definición, me parece coloquial, muy social, que podemos entender todas y todos. Cualquier persona que en contra de su voluntad es privada de su plan de vida con el fin de cosificarla. Plan de vida, aquí no se trata de privarla de su libertad. Por supuesto que hay muchas víctimas de trata de personas que también están privadas de su libertad, están siendo sometidas, están encerradas en un hotel, encerradas en un cuarto donde pudiéramos pensar llegan turistas sexuales, llegan explotadores sexuales. Pero aquí el punto es que no se priva solo de la libertad, sino se priva del plan de vida. ¿Por qué? Porque la víctima pasa a ser una cosa, pasa a ser o pasa a pertenecer al victimario, ya sea al tratante o al explotador, al consumidor. Por eso es que hablamos de que se cosifica a la persona. Este término de la cosificación hay que estudiarlo muy bien, hay que analizarlo muy bien. Es un término que surge desde Marx, ¿no? Desde George Lukács, que hablaba de cómo el capitalismo pues, nos hace cosificarnos, nos convierte en cosas, nos priva de esa esencia humana, pero bueno, ahora lo utilizamos acá para precisamente evidenciar cómo en la trata de personas, pues una persona o un ser humano es tratado como si fuera una cosa que se puede vender, que se puede comprar, que se puede transaccionar, que se puede trasladar, en fin. Entonces, me parece que este concepto nos puede ayudar mucho para entender de manera fácil, de manera sencilla, qué es la trata de personas. Cualquier persona, repito, que en contra de su voluntad, ese es uno de los puntos más importantes de la trata, porque ahí es precisamente que se diferencia de otros fenómenos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el trabajo sexual, ¿no? En el sexoservicio, pues hablamos sí de una finalidad de la trata de personas, pero cuando la persona está en contra de su voluntad, y eso nos hace o nos permite diferenciarlo del servicio sexual, que se supone es cuando la persona por voluntad propia pues ofrece sus servicios sexuales, pero cuando ya es contra su voluntad, cuando está sometida, pues ya hablamos de trata de personas. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? En contra de su voluntad es privada de su plan de vida con el fin de cosificarla. Ya hablábamos en la anterior lámina que esa explotación es la explotación humana, y que dentro de la explotación humana pues convergen un montón de prácticas, desde la esclavitud, la condición de siervo, la extracción de un órgano, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la explotación sexual, la pornografía, el turismo sexual, en fin, un montón de prácticas que complejizan aún más. Si de por sí, como decíamos, el fenómeno es complejo, ahora imagínense sumarle otro tipo de prácticas. En la ley vigente hablamos de 26 tipos penales diferentes, 26 tipos penales de explotación humana. Entonces imagínense la complejidad para los ministerios públicos de probar, además de la trata de personas, pues la finalidad, ¿no?, de la explotación humana. Entonces podemos tener este concepto, ¿no?, muy básico de qué es la trata de personas. Ahora,
cómo la criminología nos ayuda, nos es de utilidad para entender este fenómeno de la trata de personas. En el libro que les comentaba, El fenómeno de la trata de personas, que está publicado por el INACIPE, que ustedes pueden adquirir en el Instituto, en Ubius, en el Sótano, en Gandhi, en la segunda edición 2018-19, ustedes van a poder encontrar en ese libro un apartado sobre criminología y también otro apartado de victimología. Es muy importante recalcar esto porque lo que hicimos ahí no es explicar la criminología, sino más bien es aplicar la criminología, que es uno de los puntos, ustedes saben, más importantes de la disciplina criminológica, pero a su vez también una de las problemáticas de cómo se entiende y cómo se enseña la criminología. Desafortunadamente pensamos que la criminología es algo teórico, algo que no se puede aplicar, algo que no se lleva a la práctica, y aquí en este libro quisimos darle pues esa vuelta, ¿no? Ese giro, y verdaderamente no explicar qué es la criminología, sino cómo la criminología nos puede ayudar a entender el fenómeno de la trata de personas. Y es así que nosotros, principalmente en este libro, en esta obra, hablamos de 3 utilidades de la criminología frente a la trata de personas. Por un lado, teorías. Como ustedes saben, la criminología pues es una disciplina científica que tiene más de 200 años, que intenta responder el por qué una persona, o por qué un grupo de personas, o por qué un estado comete delitos, por qué comete violencias, por qué transgrede las normas sociales. Entonces ahí hablamos de teorías como un conjunto, ¿no?, de supuestos que tratan de pues explicar, de dar cierta lógica a la realidad. Es así que en este sentido nosotros utilizamos estas 4 teorías en particular de la criminología para entender el fenómeno de la trata de personas. Por un lado, el realismo de izquierda, la asociación diferencial de Sutherland, la elección racional de Clark y la anomia de Merton. Son 4 teorías que nos pueden ayudar, que nos pueden ser de utilidad a explicar diversos fenómenos de la trata de personas. Como ya les decía, la trata de personas es compleja. No es lo mismo el que capta, por ejemplo, al que va a recibir, el que va a explotar, el que va a consumir. O sea, tenemos diferentes perfiles en la trata de personas, sobre todo cuando hablamos de delincuencia organizada o de organizaciones criminales mucho más complejas, donde hay una división de tareas. Entonces, por ejemplo, en el realismo de izquierda, si lo conocen, de John Lee y Jock Jung, son criminólogos pues de las últimas eras, ¿no?, de las eras más recientes. Jock Jung ya fallecido, John Lee todavía vivo, criminólogos críticos, también fundaron el realismo de izquierda, después criminología cultural. En fin, son 2 criminólogos muy importantes que no debemos de dejar de lado. Ellos hablan del realismo de izquierda como una teoría para explicar la criminalidad en la actualidad, y ellos dicen que los fenómenos criminales, lejos de ser excepcionales o lejos de ser sorprendentes para la sociedad actual, los fenómenos criminales están relacionados con los pilares culturales en los cuales nos sostenemos. Ellos ponen un ejemplo, lo repito aquí para que pueda ser mucho más entendible. Ellos hablan de la violencia contra la mujer, ¿no? Y vemos, en efecto, como en los medios de comunicación, recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de Catepec, del mal llamado monstruo de Catepec, pues siempre los medios de comunicación, la opiniología, tratan de decir que este fenómeno, este tipo de actos es inhumano, ¿no? Y en ese sentido parece que nos despegamos, parece que el delincuente, el asesino, el feminicida, se despega de la sociedad, de los pilares culturales que todos compartimos, y pareciera ser un extraterrestre que viene de Marte y pues nos arruina la fiesta de la supuesta civilización. No, más bien el realismo de izquierda habla de que la violencia contra la mujer pues está enquistada en los pilares culturales, en los pilares sociales, que muchas veces todas y todos producimos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los medios de comunicación, que sabemos cómo cosifican a la mujer, el machismo, el patriarcado, diferentes prácticas que sin duda sostienen y que se llevan obviamente al extremo cuando hablamos del feminicida, cuando hablamos de la violencia psicológica, de la violencia física. Pero es muy importante el realismo de izquierda en este sentido, porque nos habla de que la trata de personas, lejos de ser un fenómeno excepcional o sorprendente en nuestra civilización, pues es un fenómeno que bien se entiende porque en efecto vivimos en una sociedad
principalmente en su aspecto económico, pues capitalista, que nos ve a todas y a todos como si fuéramos cosas. Es una sociedad competitiva, es una sociedad hiperindividualista, una sociedad materialista. Entonces, en ese sentido, la trata de personas pues no es algo impensable, más bien tiene raíces estructurales profundas en nuestro modelo político y económico dominante, en nuestro modelo social dominante. Entonces, por eso es que el realismo de izquierda nosotros lo utilizamos en el libro un poco para mirar las condiciones estructurales de las cuales se alimenta la trata de personas. Otra teoría es la asociación diferencial de Sutherland. Como ustedes recordarán, Sutherland fue muy importante en la criminología, en la historia de los pensamientos criminológicos, porque él rompe con la tendencia positivista, clínica, individualista, de pensar que los delitos solamente los cometen los pobres, de pensar que solamente los cometen las clases marginadas. Él, en su libro El delito de cuello blanco, romperá con esa lógica y tratará de investigar a los delitos de cuello blanco, los delitos de los empresarios, los delitos de las empresas, y en ese sentido rompe con esa lógica y lo hace a través de algo muy sencillo, de una fórmula muy sencilla que él llama la asociación diferencial. Nos dice que principalmente pues hay dos factores, ¿no?, fundamentales para que una persona se inmiscuya en la violencia, en la delincuencia. Por un lado sí están estos aspectos psicológicos, están estos aspectos internos, pero por otro también está pues simplemente que haya una presencia a favor de la delincuencia. Es decir, si pensamos por ejemplo que yo pertenezco a una pandilla, pues primero debe de existir la pandilla en mi comunidad para que yo pueda pertenecer a esa organización. Entonces debe haber una existencia de una perspectiva, de una práctica, de una conciencia a favor de la criminalidad, y que obviamente sea favorable a la infracción de la ley. Es así que, por ejemplo, esto se puede ayudarnos para explicar por qué la corrupción, por qué los crímenes de Estado son sistemáticos y no individuales. Una persona puede pensar que entrar a la política para cambiar el mundo, para cambiar las lógicas, ¿no?, de la corrupción, y sin embargo se va a enfrentar con que la corrupción y la violencia y la delincuencia dentro del sistema político mexicano o en cualquier otra parte del mundo, pues es la lógica dominante. Entonces ahí le entras o no le entras, ¿no? O le entras o le entras. Entonces Sutherland explicaba muy bien esto con principalmente algo muy sencillo que les decía, la asociación diferencial. Sí, en efecto hay factores biológicos, hay factores psicológicos, pero fundamentalmente debe de existir lo que él decía, una práctica favorable a la delincuencia. Si no existe esa, pues es imposible que se pueda vincular uno a esa pandilla o a ese fenómeno de la corrupción. Entonces, en ese sentido, aquí esta teoría de la asociación diferencial nos ayuda a entender un poco, principalmente en las comunidades originarias o en algunas comunidades urbanas, donde el aspecto pues está culturalizado, ¿no? De ser lenón, de ser tratante, como una lógica de aprendizaje. Ahí les recomiendo mucho, Oscar Montiel tiene un libro muy importante que en su momento pues visibilizó y descifró todos estas incógnitas, estos símbolos culturales que hay detrás del padrote, de cómo se forja, cómo se desarrolla y cómo se va generando en Tlaxcala. Entonces ahí está la asociación diferencial en estas localidades donde la trata de personas pues es una realidad, es una existencia, es una presencia muy importante, y obviamente se va generando desde diferentes cuestiones culturales, ¿no? La elección racional es otro de los puntos también, principalmente para entender a los consumidores, ¿no?, como un costo-beneficio, y finalmente la anomia, ¿no?, principalmente para entender a las bases, ¿no?, de estas organizaciones criminales. Hablamos principalmente de sicarios, hablamos principalmente de sectores marginados que se van sumando a las organizaciones criminales para pues alcanzar esas metas que el sistema político-económico les ha negado, porque hay una desigualdad de oportunidades. Entonces, estas cuatro teorías, repito, nos pueden ser de utilidad para explicar diferentes perfiles o diferentes personalidades dentro del mundo de la trata de personas.
ya sea a nivel estructural, a nivel individual, a nivel cultural, a nivel económico incluso. Posteriormente también la criminología nos ayuda a identificar los factores de riesgo, ¿no? Como ustedes saben, la criminología, repito, se ha interesado en responder por qué una persona comete un delito, por qué una persona transgrede las normas sociales, y en ese sentido la respuesta pues cada vez se ha complejizado más. En un principio era una causa, la pobreza, el trastorno antisocial, una falla en el cerebro. Ahora sabemos que más bien son factores de riesgo en diferentes niveles y que entre ellos actúan, son dinámicos, no son estáticos, muchas veces son contradictorios. O sea, es más complejo que el la simple pobreza o la simple falta de educación, en fin, ¿no? Son respuestas comunes que en la criminología cada vez encuentran o no encuentran lugar. Y es así que nosotros podemos entender que en trata de personas tenemos 2, 4, 6 niveles de factores de riesgo que pueden posibilitar, dan una probabilidad de que una persona o se convierta en víctima o se convierta en victimario en la trata de personas. Hablamos de factores individuales, hablamos de factores familiares, culturales, socioeconómicos, comunitarios e institucionales, ¿no? En lo institucional, pues principalmente la impunidad es uno de los factores que más se ha estudiado como uno de los factores que incide en que se reproduzca más el fenómeno criminal. Los comunitarios, como ya decíamos, en estas comunidades, como lo fue Tlaxcala en su momento, u otros espacios donde pues la trata de personas es una meta a seguir, ¿no? Es algo cultural que está enquistado, que está enraizado. Lo socioeconómico, principalmente la falta de oportunidades, la desigualdad, la pobreza, son cuestiones no determinantes, pero que sí influyen en cómo la trata de personas se va a ir instalando en la sociedad. Culturales, familiares e individuales. Y finalmente también la criminología nos ayuda un poco para mirar algunos perfiles y modus operandi. En el tema de perfiles, fíjense, ha sido muy complicado en trata de personas. Como ya les decía, tenemos un montón de actores en la trata de personas, sobre todo hablando de organizaciones criminales. El que capta, el que engancha, el que cuida a los hijos, el que consume, el que explota, el que transporta. Tenemos un montón una diversidad muy importante de actores, de actores, no solamente mujeres, no solamente hombres, sino también mujeres, y eso ha complicado un poco en generar perfiles concretos, en generar perfiles mucho más objetivos. En realidad, como ustedes saben, el perfilamiento sin duda es una cuestión mediática que invita a muchos estudiantes, a muchos interesados de la criminología a estudiar esta disciplina, pero es cada vez más complejo el determinar un perfil criminal. Siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, en este caso, el perfil, ¿no?, delictivo del FBI en los años 70s, 80s, que en un primer momento era un perfil desorganizado, luego un perfil organizado, ¿no?, principalmente enfocado en los asesinos seriales, y terminaron por decir que había un perfil mixto, ¿no?, porque es decir, había casos donde sí existía un perfil desorganizado, pero también elementos del perfil organizado. Es un ejemplo muy claro, vaya ejemplo, ¿no?, el FBI, que nos muestra que el generar perfiles criminales, si bien es cierto, no deja de ser atractivo, lo decía yo, mediático, pues a nivel científico, a nivel estadístico es muy complicado predecir, es muy complicado, pues no tenemos una bola mágica. Podemos hacer perfiles descriptivos, sí, podemos entrar a una prisión y generar un perfil descriptivo de cuál es la edad promedio, cuál es el delito que más se comete o el cual más está presente en ese sentido en la prisión, pero de ahí a hacer predicciones es complejo, ¿no? Entonces, en este caso de la trata de personas no es la excepción. Si ustedes buscan documentos sobre perfiles criminales y trata de personas, son muy escuetos, muy generales, no se atreven a ir más allá. Entonces, en ese sentido tenemos algunas tipologías principalmente como perfiles descriptivos no predictivos de, por ejemplo, cuál es la víctima o cuáles son las víctimas principales en el fenómeno de la trata, cuáles son algunas características del victimario, cuál es la trata por fines más importante, que más se da, en fin, ¿no? Eso ya lo vamos a mirar cuando hablemos de la criminología en México. Aquí en esta diapositiva volvemos a ver un poco los factores de riesgo, que como les decía son en diferentes niveles, desde lo estructural hasta lo individual.
Y por otro lado, el modus operandi, ¿no? Las dinámicas y las formas. Hablamos también de otro aspecto que la criminología puede ser de utilidad para ir descifrando, ir disgregando un poco el fenómeno de la trata de personas. Hablamos principalmente de 4 fases: el reclutamiento, el traslado, la explotación y el consumo. Y en cada una de esas fases pues participan diversos actores, puede darse de diversas o de diferentes maneras, en fin, ¿no? Es un poco lo que les decía, el fenómeno es bastante complejo. Y aquí ya adentrándonos un poco a la criminología de la trata de personas en México. ¿Qué tipo de trata de personas tenemos en México? Con lo que hemos visto de la criminología que nos puede ser de utilidad. Por un lado, la tipología por victimario. Podemos identificar, ¿no? 4 tipos de tratas respecto al victimario. Por un lado, la trata de personas que comete el crimen organizado, la delincuencia organizada, que pues ahí observamos principalmente una trata con fines económicos. Posteriormente también tenemos identificado algo que denominamos en el libro trata social, en el cual se desarrolla esto que Óscar Montiel llama la pedagogía de la explotación, que en su momento fue en Tlaxcala. Hoy en día sí, Tlaxcala sigue siendo un espacio muy importante, pero ya no es la capital de la trata de personas como se pensaba hace 5, 10, 20 años. Y eso está sostenido por informes tanto de Naciones Unidas como por organizaciones de la sociedad civil. Hay más trata, por ejemplo, en Puebla, hay más trata en el Estado de México, en la Ciudad de México, y pues esta frase ya trillada de Tlaxcala como la capital de la trata en el mundo, pues invisibiliza a otros territorios que también son importantes observar. La trata cultural, principalmente relacionada con usos y costumbres. Tenemos un fuerte fenómeno de trata cultural en comunidades originarias, principalmente en matrimonio forzado, otro tipo de cuestiones. Y finalmente, la trata de cuello blanco, que como les decía es pues uno de los tipos, de las tipologías más difíciles de visibilizar, la que menos se combate, la que menos se investiga, puesto que quien la genera son políticos, son personas empresarios de renombre, ¿no? Ya lo decía Sutherland en este libro que les comentaba de los delitos de cuello blanco, pues son difícilmente de investigar, ¿no? Por todo lo que conlleva a su alrededor, lo que moralmente representan, en fin. Pero ahí tenemos grandes casos y grandes fenómenos en cuanto a políticos, policías y militares, ya sea como explotadores, como tratantes o como consumidores de la trata de personas. Este aspecto de la relación de parentesco también es fundamental. En el último informe de la CNDH nos habla, no es un porcentaje así muy amplio, pero sí, si no mal recuerdo, de los casos investigados a los que pudo acceder la CNDH, un 20% el tratante tenía relación de parentesco con la víctima, ¿no? Y eso es algo que también tendría que analizarse con mayor profundidad. Recuerdo, ustedes sabrán a lo mejor un poquito más, en las encuestas que hace el INEGI, por ejemplo, de la ENVIPE, la ENDIRE, en fin, diversas encuestas de victimización, hay un alto porcentaje, cuando se conoce obviamente el caso del victimario, de hechos que son generados por gente de confianza, por gente muy cercana a la víctima, ¿no? Y creo que es un fenómeno que no se ha estudiado, no se ha profundizado en nuestro país, de cómo muchas veces el victimario, independientemente del delito, tiene una relación muy cercana con la víctima. Y en trata de personas no es la excepción, ¿no? Repito, es un porcentaje no muy alto, pero sí algo que debería de robar nuestra atención. Tipología por víctima, principalmente mujeres y niñas, y eso es tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por eso les decía, la categoría de género debe de ser profundizada en el contexto de la trata de personas, dado que es un delito principalmente dirigido a mujeres y niñas, principalmente con fines de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Entonces ahí en México también se repite este fenómeno, principalmente las víctimas son mujeres y niñas. Hombres, niños y adolescentes,
Como les decía, la trata de personas va en contra de cualquier persona, no necesariamente mujeres y niñas, aunque es lo predominante, pero principalmente hombres, niños y adolescentes están siendo víctimas de trata en el campo de la explotación laboral, en el campo del trabajo forzado o bien en la utilización de menores o de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. La mayoría son mexicanas o mexicanos, ¿no? Es otra característica que tenemos, ¿no? Victimológica. Si bien es cierto, hay algunas extranjeras, pero son la mínima, ¿no? Son el mínimo porcentaje. Hablamos prácticamente de un 80% mexicanas, mexicanos y un 15-20% de extranjeros. Aún así, por la ubicación geográfica que tiene México, pues es muy importante los esfuerzos que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración en cuanto a la relación entre migración y trata de personas. Comunidad LGBTIQA también tenemos principalmente en el norte, en las fronteras, un fenómeno muy importante de trata de personas de esta comunidad, ya sean lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, en fin, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Migrantes, como les decía, también es, si bien es cierto, es un porcentaje muy, muy mínimo, pero también es una fenomenología que se presenta en nuestro país. Tipología por fines principalmente es la trata sexual, la prostitución ajena, pornografía y turismo sexual. Esa es la finalidad. Recordemos que decíamos en un principio que la trata de personas son acciones, medios y fines, ¿no? Entonces, los fines más importantes que más se dan en nuestro país o los más detectados, pues es la trata sexual, la explotación sexual, principalmente prostitución ajena, pornografía y turismo sexual, también explotación laboral, los casos que investigan las fiscalías, ya sea estatales o la federal, son también de explotación laboral, trabajo forzado. Tenemos algunos casos de mendicidad forzada y de matrimonio forzoso, ¿no? Son las finalidades más detectadas, ¿no? También eso ya se ha llegado a un consenso. No recordemos que el sistema de justicia penal no nos muestra la realidad, es una realidad construida. Es decir, hoy por ejemplo, ¿no? Que estamos en la contingencia ante la emergencia nacional por coronavirus, por SARS-CoV-2 o COVID-19 como se conoce mediáticamente, y hay una discusión, ¿no? Una discusión sobre si los casos que está presentando cada día el doctor López-Gatell son los reales o si hay una cifra negra. En efecto hay una cifra negra. Y eso lo hay cada vez que hay una intervención del Estado. Es prácticamente imposible, y esto sucede en el mundo, en todo el mundo. Obviamente hay países donde el porcentaje o el grado de cifra negra es mayor, pero en todo el mundo no hay un Estado capaz de conocer ya sea todos los delitos o todas las personas que están enfermas. Es evidente que hay una cifra negra. Repito, hay países que tienen mayor cifra negra que otros. México, desafortunadamente, en el caso de la incidencia delictiva, pues es uno de los países que tiene mayor cifra negra. Hablamos prácticamente de que de cada 100 delitos que ocurren, pues 98, ¿no? Se quedan en la impunidad, no se denuncian, no se investigan, no llegan a sentencia, en fin. Entonces, derivado de ese análisis, de esa reflexión, pues es que se ha llegado al consenso, tanto por la comunidad internacional, nacional y por organizaciones de la sociedad civil, que estos tipos de trata, estos fines de la trata, pues son los que más se detecta, pero no necesariamente los que más ocurren en la realidad. Es decir, tenemos una política, ¿no?, contra la trata, enfocada en la trata sexual, en efecto, ¿no? Y eso no quiere decir que sea lo real. Y finalmente, tipología por contexto, trata local, trata interna, regional y transnacional. Principalmente, como les decía, estamos en México, principalmente trata local, ¿no? Es decir, la trata que se genera de una entidad federativa a otra, o incluso dentro de una entidad federativa entre municipios o entre localidades. Cada vez es menor la trata transnacional. En 2001 era casi toda la trata que se llevaba a cabo en nuestro país y en todo el mundo era trata transnacional, de un país a otro, de un continente a otro. Incluso, si ustedes recordarán, Tlaxcala se volvió famoso precisamente por un caso muy importante donde había un reclutamiento en Tlaxcala para posteriormente llevárselos a Estados Unidos, a Nueva York, en el metro de Nueva York, y ahí había un trabajo forzado importante. Pero ahora, desde 2010, 2008, 2009,
la comunidad internacional ha detectado que principalmente los casos son de trata interna. Y finalmente aquí tenemos ya algunos datos, algunos puntos importantes de cómo se desarrolla o cómo se presenta la trata de personas en nuestro país. Esta lámina, este mapa, fue generado por diversas organizaciones de la sociedad civil de un documento que se intitula Trata de Personas en México, una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil de 2017. Entonces, en ese estudio, que me parece muy importante, puesto que nos da datos que pues a veces desde las autoridades ministeriales, policiales son difíciles de conseguir, nos da datos para un poco conocer el panorama de la trata de personas en México. Aquí vemos que lo hace por regiones, tenemos 4 regiones, la norte, bajío, centro y sur, y en cada una de ellas se identifican principalmente los perfiles o algunas características de las víctimas y también las finalidades o las modalidades más importantes de la trata de personas. Por ejemplo, en el norte, principalmente hablamos de Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Ahí principalmente es población migrante, interna e internacional, ¿no? Es decir, que son personas que viajan dentro del territorio, pero también personas que intentan viajar o que vienen de otro país. También hablamos de un sector indígena, de un sector originario, de población LGBTIQA, como les mencionaba, en las partes fronterizas. Principalmente son mujeres y hombres, niñas y adolescentes. También hay población con discapacidad, y aquí en el norte principalmente las modalidades son la explotación sexual, también el reclutamiento en actividades ilícitas y el trabajo forzoso, ¿no? Ya sea en el área de la construcción, del servicio doméstico, en la minería, en fin, la servidumbre. Entonces este estudio, ¿no? Repito, que se intitula Trata de Personas en México, una mirada desde las OSCs, se los recomiendo, nos da una perspectiva, una panorámica desde las organizaciones de la sociedad civil de cómo está presentándose la trata de personas en cuanto a las víctimas y en cuanto a las modalidades más importantes, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre este fenómeno de la trata de personas y de cómo se vincula con la criminología o cómo la criminología nos puede ser útil para entender y analizar este tipo de prácticas o de cuestiones criminales. Repito, gran parte de lo que se mencionó pues está en estos libros. En específico el fenómeno de la trata de personas, que ustedes pueden conseguir en el INACIPE, en Ubius, en Gandhi, en El Sótano. Es un libro en coautoría con la maestra Olga Noriega Sáenz, ¿no? E invitarlos, como ustedes saben, esta es la sesión 1 de la primera temporada, pero invitarlos a las demás sesiones que habrá. Espero que no vuelva a haber un problema técnico como hoy. Pero bueno, el miércoles hablaremos de corrupción, el próximo lunes sobre familia y delincuencia, el miércoles sobre prevención y así, ¿no? Un poco para pues aprovechar esta cuarentena y aprovechar un poco su interés en estos temas criminológicos. Entonces voy a ver cuáles son las preguntas que tenemos. ¿Y cuándo van a ser operativos contra la trata de personas en Tlaxcala? ¿Es necesario analizar la culpabilidad de autoridades, el cohecho, la corrupción, el tema que es enorme? ¿Qué comentario haces con respecto a que vivimos en un estado político criminógeno y criminal que incide enormemente en estos delitos que implican la trata de personas? Como les comentaba, estos dos estudios, ¿no? Por un lado, acá, estos dos estudios, por un lado el de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hace en 2014 de un diagnóstico contra la trata de personas en nuestro país, y también este estudio que les compartí ahora, el mapa y algunos cuadros que en él se presentan desde las organizaciones de la sociedad civil, rompen con este estereotipo de pensar que Tlaxcala es la capital de la trata de personas en nuestro país. Sin duda sigue siendo una comunidad, un espacio muy importante donde se genera esta cuestión criminal, pero ya no es como se sigue todavía. Yo he mirado y he discutido con estudiantes, con alumnos, y siguen hablando de Tlaxcala como si fuera pues la capital del mundo de la trata de personas, y no así de la Ciudad de México, de Puebla, de Baja California, de Juárez, de otras entidades que también se sabe y se está comprobando. Hay muchísimos casos, son rutas muy específicas de trata de personas. Incluso desafortunadamente Tlaxcala se ha estigmatizado, ¿no? Por ese hecho.
Entonces hay que también empezar a mirar otro tipo de espacios, otro tipo de entidades federativas. Es necesario analizar la culpabilidad de las autoridades, por supuesto. Incluso si ustedes miran el tipo penal del artículo 10 de la Ley General vigente en la materia de trata de personas, nos habla de que el delito puede ser también por omisión. Y es ahí cuando hablamos de la responsabilidad que puede tener un agente de migración o de un policía por ser omiso ante ante un caso de trata de personas. Obviamente esa es como la responsabilidad directa, mucho más disfrazada, ¿no?, en términos de cómo el Estado puede generar trata de personas. Aquí ya hablamos de que una de las tipologías, que es la menos investigada, la menos detectada, pues tiene que ver como con políticos, con militares, con policías, con empresarios que son consumidores, que son explotadores, principalmente explotación sexual, de pornografía infantil, y que bueno, ahí difícilmente se puede llegar a una sentencia, dado que el Estado mismo pues es el que investiga, es el que genera este tipo de cuestiones. ¿Qué comentario haces con respecto a que vivimos en un estado político criminógeno y criminal que incide enormemente en estos delitos que implican la trata de personas? Pues sin duda, ¿no? Y no solamente México, en realidad tenemos que empezar a pensar más globalmente. Desde los años 80, 90 la globalización ya es un hecho, o esta segunda globalización, si pensamos que en la primera fue la conquista y la expansión de Europa, pero ya no podemos analizar los fenómenos de forma local. Si bien es cierto, como les decía, la trata de personas, el fenómeno en nuestro país se presenta de manera interna, de manera local, pero ya no es posible pensarlo aislado del mundo, ¿no?, aislado de otros países, de las estrategias de los entes económicos, por ejemplo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en fin. Entonces, esta cuestión de que el Estado es criminal, pues tiene ya muchísimo tiempo, en realidad no es nueva. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en los anarquistas, ¿no?, y es la discusión un poco que tenía Proudhon con Marx sobre el Estado, ¿no?, criminal, y decía Marx, bueno, el proletariado, y decía Proudhon, pues al final Estado es. Entonces, esta cuestión de que el Estado es criminal podemos rastrarla desde los anarquistas, desde las posiciones más radicales, más antagónicas a lo que es un Estado democrático de derecho. Y hoy, por ejemplo, en el marco de la criminología, podemos acudir a la criminología crítica, ¿no?, que obviamente parte de los supuestos de Marx, de Engels, que, como se ha dicho, no escribieron sobre criminalidad, pero tienen otros aspectos que son de utilidad para entender cómo el Estado tiene una participación activa en la criminalidad. Entonces podemos acudir a la criminología crítica. Yo también he escrito, y lo comentaremos en la segunda temporada, si nos da el tiempo, sobre cómo hoy hay un fenómeno muy interesante que rompe con la lógica de la criminología crítica. La criminología crítica, en términos generales, nos decía que el Estado era el criminal porque el Estado, primero, genera las leyes, ¿no?, y genera las leyes de manera selectiva. El ejemplo más claro es el robo, ¿no? ¿Hacia quién se dirige el robo? ¿Quién es más probable que lo cometa? Los pobres, los que no tienen el poder. Entonces es un delito que está construido y que está dirigido a un cierto sector de la población. Entonces la criminología crítica nos decía que el Estado era criminal principalmente porque había un diseño de leyes desiguales, un diseño de leyes selectivas que protegían a la burguesía y que iban en contra del proletariado, de los sectores más marginados. Y por otro, es que el derecho penal era selectivo, se dirigía principalmente a estos sectores marginales. Es por eso que no es casual que nosotros, si entramos a prisión, pues nos demos cuenta que el patrón, que el promedio de personas que están ahí, pues vienen de hogares muy desfavorables, de sectores marginados, y es muy poco probable encontrar cuello blanco, ¿no?, dentro de prisión. Eso nos dice, o nos ha explicado la criminología positivista. Es un dato que prueba cómo los pobres son los únicos que delinquen, pero no, más bien la criminología crítica nos dice no es que delincan o no es que sean los únicos que delinquen, sino que obviamente son los más vulnerados ante la persecución de delitos. Es así que cuando llegan al Ministerio Público,
pues los de cuello blanco fácilmente pueden escapar, no así los sectores marginados. Entonces, yo he pensado que hoy en día la delincuencia organizada en México rompe con esta lógica de la criminología crítica. ¿Por qué? Porque en primer momento hay, al parecer, un contubernio entre la delincuencia organizada, el Estado y los empresarios. Entonces, ¿por qué se tipifica la delincuencia organizada? Si no es un riesgo, no es no es una amenaza, al contrario, el Estado la utiliza un poco para generar una economía subterránea, para también generar chivos expiatorios, y por otro, si verdaderamente nos damos cuenta de quiénes son los delincuentes organizados, pues vemos que el derecho penal no es selectivo. No va, o sea, hablamos de verdaderos delincuentes organizados. Sabemos que la delincuencia organizada pues, es una pirámide y que principalmente los que caen son los de abajo, ¿no? Tipo el Chapo, tipo Ovidio, esos son los mediáticamente identificados como delincuentes organizados, pero no, más bien hablamos de los que están detrás de estas organizaciones criminales, ¿no? Políticos, empresarios, que son las cabezas de los cárteles. Esos no caen, no hay un derecho penal selectivo en ese sentido. Entonces, por eso yo hablo de que hoy en día, y repito, no es solo México, es en el mundo, la delincuencia organizada al parecer está generando diversos acuerdos con la criminalidad organizada y con los empresarios a efecto de pues seguir saqueando, ¿no?, los recursos naturales, como pasa en nuestro país, seguir desplazando a las comunidades originarias. Entonces eso no es privativo de México, es de muchos otros países, ¿no? Y obviamente pues una de esas prácticas de la delincuencia organizada es la trata de personas. Desde 2006 que Calderón generó su guerra contra el narcotráfico, la trata de personas en México empezó a aumentar. Obviamente porque se les pegó en su principal ingreso, que eran las drogas, y ahora han mirado otro tipo de ingresos, otro tipo de mercancías, como pueden ser las personas, que son más redituables que la droga, se pueden tratar de manera más constante, mucho más repetitiva y tienen más ganancias. Entonces, obviamente es una expresión criminológica de la delincuencia organizada, la trata de personas. Creo que nada más era la única pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces el miércoles nos vemos para hablar de corrupción. Espero que no haya estos problemas técnicos que sin duda pues impidieron, ¿no?, que lleváramos a cabo con efectividad esta charla. Sin embargo, pues así estamos, ¿no? Entonces el miércoles los espero a la 1 de la tarde igual para discutir este texto que yo intitulé Corruptos combatiendo la corrupción, el papel del nuevo sistema de justicia penal. Entonces nos vemos el día miércoles a la 1, recuerden, y el punto pues es participar, ¿no?, interactuar, para también escucharles a todas y todos sus dudas, sus comentarios, y que sea pues no un monólogo, sino más bien una retroalimentación entre todas y todos. Saludos, Laura, Ani, Ángel, Wendo también, Liz. Nos vemos. Y al rato subo las diapositivas también para que quien quiera utilizarlas. El conocimiento es gratis. No se dejen engañar por quien hace negocio con esta cuestión. Saludos a todas y todos.